Estás pasando por las tempestades de la tentación. Mira a mi madre, mira a María. El demonio te está atacando. Mira a mi madre, mira a María. La enfermedad llegó a tu vida. Mira a mi madre, mira a María. Ahora, mis hermanos, entrando a la homilía de este día tan especial, me acuerdo mucho yo, mi obispo, que en paz descanse, Monseñor César Bosco, el obispo número 50 de la diócesis de León, Nicaragua, que cada vez que había una fiesta mariana, una fiesta que la Iglesia Católica celebra en honor a la Virgen María, uno se daba cuenta por el rostro del obispo. El obispo por lo general era un hombre serio, un hombre silencioso, hablaba muy poco, pero predicaba muy profundamente. Pero cuando llegaba una fiesta mariana, el obispo salía del Palacio Episcopal. Yo tenía la oportunidad de colaborarle, de ayudarle mucho. Ahí me nombró en una época vicario de la Real Insigne Basílica Catedral Nuestra Señora de la Asunción, y tenía la oportunidad de ser muy cercano al obispo. Cada vez que llegaba al Palacio Episcopal, entonces Monseñor salía con su sonrisa y uno decía, hoy hay una fiesta mariana. Un obispo muy mariano, le dicen el obispo de la Ave María, en Nicaragua, Centroamérica. Un obispo profundamente enamorado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y yo me imagino hoy esta fiesta que celebra la Iglesia Católica, 1 de enero, a Santa María, Madre de Dios. Imagino el rostro de mi obispo allá en el cielo, viendo a la Santísima Virgen María, que tanto amo en este mundo. Y Monseñor Bosco una vez me dijo una frase, que se las quiero regalar a ustedes. Me dijo, Padre, depende de su cristología, así es su fe. Vea qué bonita frase. Depende de cuál es tu cristología, así misma es la fe. ¿Qué pensamiento tiene usted de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? El Señor se lo preguntó a sus apóstoles. Recordemos allá ese texto tan hermoso de Mateo 16 en adelante, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces es bonito saber quién es Jesús para nosotros. Y a veces nos ponemos a pelear con los hermanos protestantes, los cristianos no católicos. Nos ponemos a discutir acerca de las verdades de fe. Pero la primera discusión sería, ¿qué pensamiento tiene de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y ya después de que sepamos quién es Jesús para esta persona, ya podemos entender cuál es su pensamiento. Yo en estos días veía a un hermano que se dedicaba a la apologética. Qué ciencia tan bonita, es una parte de la teología que se dedica a la defensa de la fe. Y estaba peleando con un testigo de Jehová. ¿Sí saben quiénes son los testigos de Jehová, no? Yo no vi el accidente, pero sé quiénes son los testigos de Jehová. Y resulta que estaban peleando acerca de si la Virgen María era o no era Madre de Dios. Y entonces el testigo de Jehová decía, no, es que María no es Madre de Dios. Y el otro decía, sí, pero es que la Virgen María sí es Madre de Dios. Y yo decía, pobrecito este apologeta, porque hasta que no aclare quién es Jesús para él, no va a poder aclarar quién es la Virgen María para él. Un testigo de Jehová, un mormón y algunas personas no creen que Jesús es Dios. Y si no creen que Jesús es Dios, pues mucho menos van a creer que la Virgen María es Madre de Dios. Depende de cuál sea tu cristología, así misma es tu fe. Nosotros los católicos creemos rotundamente, profundamente, que la Virgen María es Madre de Dios. Y la celebramos hoy, 1 de enero, e iniciamos el año civil
celebrando a la Virgen María como Madre de Dios. ¿Por qué? Porque creemos profundamente que Jesucristo es Dios. Si no creyéramos que Jesucristo es Dios, pues la Virgen María para nosotros tampoco sería Madre de Dios. Pero como creemos que Jesucristo es Dios, entonces, mis hermanos, pues la celebramos a ella como Madre de Dios. Y este fue el problema con el cual se enfrentó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, escúcheme muy bien, tuvo que aclarar la divinidad del Hijo, porque de la divinidad del Padre nunca se ha dudado, hasta la filosofía, hasta los filósofos antiguos creían en la existencia de un ser supremo. Platón hablaba del arqué y los grandes filósofos y del principio y del mundo de las ideas y algunos decían es que el principio es como el fuego y como la tierra y como el aire y como el viento, y algunos decían como Pitágoras que el principio era el número, pero creían en la existencia de un ser supremo. La religión dice Dios. Sin embargo, ese Dios tan misericordioso, tan bondadoso que existe, empieza a revelarse y empieza a mostrarse y empieza a darse a conocer y empieza a entregarse a su pueblo. ¿Qué decía la antífona que se leyó antes de la proclamación del Evangelio, que la leyó mi querido hermano Mario, o la proclamó? Vea lo que decía, Hebreos 1:1. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, a los profetas y todo, ¿cierto? Por boca de los profetas Dios se manifestó, se dio a conocer. Pero ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Vea qué bonito esto. Dios empieza a revelarse. Desde la antigüedad Dios se revela, se muestra, se da a conocer a través de los patriarcas, a través de los profetas. Pero en los últimos tiempos nos dice a nosotros el Evangelio que Dios nos habla a través del Hijo. Es el Hijo de Dios, el que vino. Dios en la antigüedad había dicho que iba a mandar a uno, pero la misericordia de Dios es tan grande, tan excelsa, tan profunda y a veces tan inentendible por nosotros mismos, que Dios envió a su Hijo. Vea qué bonito esto. Los testigos de Jehová, entre otros, dicen que Dios envió a uno más, a un hombre más, pero la Biblia nos dice que Dios envió fue a su único Hijo. Y es que esto es grande, porque Dios, al enviar a su único Hijo, nosotros tenemos que entender que ese único Hijo de Dios no es una criatura más, sino que es Dios, sustancial con el Padre, de la misma naturaleza del Padre. Diría el credo niceno-constantinopolitano, homoousios, de la misma impronta del Padre, diría San Pablo. Y aquí entra toda la teología trinitaria, sustancial. Dios envía a su Hijo, que es Dios. Y el Hijo viene, pero viene de una manera hermosa. Viene de una manera diferente a como había venido Dios. Dios viene hecho hombre. Gálatas 4:4. Lo leímos nosotros hoy como segunda lectura. Al llegar la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Es que Dios no envía a otro, sino a su Hijo. ¿Y cómo lo envía? ¿Cómo lo envía? Lo envía nacido de una mujer, dice Gálatas 4:4. De una mujer. Dios hubiese podido venir de otra manera, pero Dios
quiso venir a través de una mujer. Y esto es hermoso, porque hay un santo dentro de la Iglesia Católica que tiene el nombre más lindo, más dulce, más especial. Se llama San Bernardo de Claraval. Y San Bernardo de Claraval dice que Dios le entrega a su único hijo solamente a ella, a esta mujer, para que ella sea verdaderamente su madre, la madre del Hijo único de Dios. Y es que esto es profundo. Dios te envía a su Hijo nacido de mujer, pero nacido bajo la ley, dice San Pablo. ¿Y para qué lo envía? ¿Para qué? Vea qué bonito esto. Para rescatar a los que estábamos bajo la ley, al fin de hacernos hijos de Dios. ¡Ah, qué profundidad! Dios envía a su Hijo y se lo entrega a una mujer para rescatarnos a nosotros y para hacernos hijos de Dios. Y escúcheme muy bien esto. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió también a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino que eres hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Y todo eso se logra gracias a que Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. ¡Qué grandeza la de nuestra madre! Nuestra madre es grande. Dios la escoge y le da a su único hijo. Vea, la Virgen María es tan grande que Santo Tomás de Aquino, un teólogo excepcional de la Edad Media, de la Alta Edad Media, Santo Tomás de Aquino dice que Dios, que es omnipotente, todopoderoso, puede crear cualquier cosa, pero lo único que Dios no puede crear es una mujer más grande que la Virgen María. Y algunos dirán, padre, pero eso suena raro. ¿Cómo así que Dios no puede crear una mujer más grande que la Virgen María? No, no la puede crear. ¿Y por qué no la puede crear si Dios es todopoderoso? Porque la grandeza de la Virgen María es que es la madre de Dios. Y para que haya una mujer más grande que la Virgen María, tiene que haber un Dios más grande que el nuestro, y no lo hay, porque por encima de Dios no hay nadie. Por esta razón la mujer más grande es la Virgen María. Vea qué bonito esto. La grandeza de nuestra madre es que es madre de ¿quién? De Dios. Y la celebramos hoy como la Theotokos, la madre de Dios. Pero muchas personas no entendían esto que yo les estoy hablando a ustedes, tratando de explicarle. Y entonces dijeron, no, es que Jesucristo no es Dios. Un ejemplo, los arrianos por allá, en el siglo IV, decían que Jesucristo no era Dios, que era una criatura más, la primera criatura en medio de la creación, pero que no era Dios. Los arrianos de Arrio. Y entonces se hizo un concilio, el concilio primero ecuménico en el año 325, y entonces este concilio intentó explicarle a Arrio y a Focio, un obispo, que lo que estaban enseñando era una herejía, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, preexistente con Dios. Y entonces, al explicar esto y al ir en contra de esta herejía arriana, nace lo que llamamos el credo de Nicea, niceno-constantinopolitano, explicando la naturaleza divina del Hijo. Y entonces la iglesia y los cristianos primitivos entendían verdaderamente que Jesucristo es Dios, pero les tocó explicar la naturaleza divina del Hijo. La del Padre nunca se había dudado. Estos herejes iban en contra de esta verdad de fe, iban en contra de que Jesucristo fuera Dios y predicaban una cosa diferente a lo que la Iglesia Católica
creía, y entonces entra a explicar la iglesia en el primer concilio la naturaleza divina del Hijo. Y entonces aceptaron la naturaleza divina del Hijo, y vienen otros herejes a negar la naturaleza divina del Santo Espíritu de Dios. Y por esa razón le vuelve la iglesia a tocar reunirse otra vez, esta vez ya no en Nicea, sino en Constantinopla, para explicar la naturaleza divina del Espíritu Santo de Dios. Y por esa razón el credo que nosotros rezamos aquí en México, en Estados Unidos, el credo largo que llaman ustedes, es el credo niceno-constantinopolitano, porque se escribe a través de estos dos concilios, Nicea y Constantinopla. Pero para que ustedes me entiendan, no yo me haga entender, estos concilios hablaron de la naturaleza divina del Hijo y del Espíritu Santo, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, pero que no tenemos ¿cuántos dioses? Sino un solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo. Y eso lo explica la Iglesia Católica. Y entonces algunas personas entienden. Esos herejes se llamaban los neumatocos, que iban en contra de la naturaleza divina del Santo Espíritu. Y entienden. Pero viene un hereje llamado Nestorio. Ya no es Focio ni Arrio, ni los neumatocos, sino un hereje llamado Nestorio, que era el patriarca nada más y nada menos que de Constantinopla. Recordemos que en la antigüedad se hablaba de la pentarquía, de las 5 ciudades más importantes, una en Occidente, Roma, y 4 en Oriente: Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. Constantinopla es una ciudad muy importante, hoy en día se llama Turquía. Una ciudad muy importante en la antigüedad, porque allí se había puesto el centro del mundo conocido. Es la ciudad que divide la Europa oriental de la occidental, y allí los emperadores habían puesto la sede, el emperador Constantino, por eso se llama Constantinopla. Y es importante, porque una ciudad de una importancia tremenda, mis hermanos, y allí había un patriarca. Por eso nos dicen padres de patriarca, de padre, aquellos que engendraban la paternidad espiritual. Este patriarca, mis hermanos, Nestorio, decía que Jesucristo sí era Dios, pero que no había nacido Dios. Eso se llama la herejía del adopcionismo. Decía que el Padre lo había adoptado como Dios en el bautismo, cuando dijo: este es mi Hijo amado. Entonces, por lo tanto, la Virgen María no había dado a luz a Dios, sino que había dado luz a Cristo, y le llamaba la Cristotocos. Acuérdense de lo que decía mi obispo: dependiendo de su cristología, así te diré cuál es tu fe. Claro, vea qué astucia. Decía: no, María no parió a Dios, dio a luz un hombre llamado Jesús, el Cristo, pero que Dios lo adopta como Dios, entonces es diferente. Y le decía la Cristotocos. ¿Y qué hace la iglesia? Pues se reúne nuevamente en el tercer concilio ecuménico en el año 431 para contrarrestar esa herejía nestoriana de Nestorio. Y entonces se reúnen ¿en dónde? ¿En dónde se reúnen? En Éfeso. Éfeso, Constantinopla. Éfeso, donde se había ido a vivir San Juan con la Santísima Virgen María. En Éfeso se reúnen. Y entonces dejan claro que en Jesús de Nazaret hay una sola persona, pero dos naturalezas. Jesucristo es hombre y es Dios. Ya después lo va a decir el cuarto concilio, que es Calcedonia, en el año 451. Va a dar Calcedonia su... ¿Cómo les explicaré? Su doctrina. Va a dejar instituido verdaderamente a través de este concilio
pues esta verdad de fe, que Jesucristo es una persona, pero en esta persona existen dos naturalezas, la humana y la divina. Jesucristo es hombre, pero también es Dios. Desde el mismo momento, no deja de ser Dios. Al convertirse en hombre, no deja de ser Dios. Y entonces, si no deja de ser Dios, al convertirse en hombre, y no solamente de la Virgen María nace un hombre, entonces la Virgen María sí da a luz a Dios Hijo. Ella es madre de Dios, mas no madre de la divinidad, que tenemos que entender esto, porque por ahí salió un payasito diciendo que si la Virgen María había tenido a Dios, entonces era la abuela, no la mamá. ¿Cómo así? Que porque parió al padre. No. La Virgen María dio luz al Hijo. ¿Me hago entender o no? Sí. Entonces, este hereje llamado Nestorio decía que la Virgen María había dado a la luz un hombre, era el Cristo, el humano, y le llamaba Cristotoco. Y la Iglesia Católica dijo no, año 431, dijo, de María se encarna Dios sin dejar de ser Dios. Y lógicamente que es madre de Cristo porque la Virgen María le da la humanidad a Dios. Y esto es bonito, eso se llama en teología la unión hipostática. La unión hipostática se llama la unión de la naturaleza divina con la humana en la Virgen. Bonito. Entonces vea qué interesante esto. Dios, sin dejar de ser Dios, viene y se encarna en el vientre santo inmaculado de la Santísima, de la Purísima Virgen María. Y decía mi obispo, Monseñor Bosco, que lo recuerdo en feliz memoria, en este día tan especial, mientras Dios iba tomando la humanidad de la Virgen, le iba comunicando su santidad a la Virgen. Entonces la Virgen María, decía mi obispo, no solamente es santa, sino hay que llamarla Santísima. Porque mientras Dios tomaba su humanidad, le iba comunicando su santidad. Y esto es bonito, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto. La Virgen María da a luz verdaderamente a Dios. Y lo da sin menoscabar su integridad. En estos días que celebramos el nacimiento del Niño Dios, el 25 de diciembre, el nacimiento del Niño Dios, ahí por Facebook, subieron algunas imágenes de una mujer dando a luz en medio de dolores y todo como, y no, la Virgen María no fue menoscabada en su integridad. ¿Sí me hago entender? La Virgen María no sufre dolores de parto. Yo antes creía que sí. ¿Saben por qué? Porque yo decía, se asoció 100% el misterio redentor de su Hijo. Pero a mí me mandó a decir la Virgen con un vidente, con un profeta, con una persona que habla con ella sin yo preguntarle, y me explicó de que no hubo dolor, porque no menoscabó su integridad, porque el dolor de parto, lo sabemos por teología, es una consecuencia del pecado original. Eva le dijo el Señor, y parirás con dolor, ¿no? Como cuando dijo mi papá que nos abandonó, parto con dolor y se fue, ¿sí? No. Parto con dolor, Eva. La Virgen María es inmaculada, sin pecado. Entonces no hubo dolor en el momento de dar a luz. Nace el niño sin menoscabar su integridad, da a luz a un niño. A un niño que nos volvemos a preguntar, ¿este niño es Dios o no es Dios? Entonces, si este niño es Dios, se puede adorar, porque si no fuera Dios no se pudiera adorar, porque nosotros solamente adoramos a Dios. Si usted adora algo o alguien que no sea Dios, usted es un idólatra. Por eso la gente que dice, padre, es que yo adoro la muerte. Uy, qué cosa tan terrible. Porque usted de la muerte está haciendo su Dios. Y si usted hace de la muerte su Dios y se muere, se va para el infierno. Nunca adore a nadie que no sea Dios, que ni a la Virgen.
Nos permite la Iglesia Católica que la adoremos, la veneramos, la respetamos, pero no la adoramos. Y entonces hay un texto bíblico que está en San Mateo, lo vamos a escuchar dentro de unos días, el 6 de enero, la visita de los Reyes Magos. Entonces dice que cuando entraron donde estaba su madre, porque siempre que la Biblia habla de la Virgen María, habla en referencia a que es madre de Jesús. Cuando entraban donde estaba su madre, vieron al niño junto con su madre, arrodillándose, lo adoraron. Es decir, lo adoraron. ¿Y por qué lo adoraron? Porque es Dios y solamente a Dios podemos adorar. ¿Y quién es la madre de ese niño? Que es un niño humano de carne y hueso, pero que es Dios, la Virgen María. Y por esa razón es madre de Dios. Y fue a través de ella que Dios nos la envió, se la entregó a ella, para que ella, ¿qué? Lo recibiera y lo entregara. Por esto todo el que se acerca a esta mujer que es madre de Dios, ella le da un regalo y es su hijo. Llegaron los pastores, leímos hoy, y es bonito esto, que llegaron esos pastores, entran y encuentran al niño, como había dicho el ángel, en un pesebre envuelto en pañales. Entran y vean qué bonito esto, porque que la Virgen María ocupa un lugar privilegiado desde la iglesia primitiva. No solamente cada vez que la Biblia habla de la Virgen María lo hace en referencia a que es madre de Dios, sino que vea qué bonito esto, y nosotros le hemos puesto poco cuidado a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Vea, en aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a ¿quiénes? A María, a José y al niño. Vea qué bonito esto, a María, a José y al niño. ¿Por qué la nombran primero a ella? ¿Nunca se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué el evangelista nombra primero a la Virgen María? Porque en el corazón de los evangelistas de la iglesia primitiva, la Virgen María ocupa un lugar importante. Y la Virgen María la nombran de primeras. Ahora el niño de últimas, ¿por qué padre? Porque no es menos importante. No, de ninguna manera es Dios. Pero vea qué bonito esto. Hubieran nombrado primero a José, a María y al niño, porque primero se nombraba al hombre. Sin embargo, el evangelista Lucas, lógicamente que no es judío, pero el evangelista Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nombra primero ¿a quién? A la Virgen. Porque ocupa un lugar importante. ¿Y por qué este lugar importante? Porque María Santísima es Madre de Dios. Y ese niño es Dios. Por eso lo adoramos. Lo adoramos, lo adoramos. Yo en estos días decía que aquí en México quieren mucho la divina infancia de Jesús. De hecho, aquí, en este pueblo, está el santuario del niño doctor. Y por ahí alguna gente me dice, ay doctor, yo creo que tanto ir al médico ya como que se les mete el doctor, doctor, doctor. Ay doctor, y yo, niño doctor. Ay padre, tienen que decir padre y no doctor. Ay doctor. Pero vea qué interesante esto, aquí en México quieren mucho la divina infancia de Jesús. El niño de las palomitas, que el niño de Atocha, que el niño divino niño. En Colombia tenemos solamente uno, el divino niño del 20 de julio. El divino niño del 20 de julio. 20 de julio es el barrio en el que se apareció. No es la fecha en que se celebra, la fecha es el primer domingo de septiembre. Porque la novena del Divino Niño es el primer domingo de cada mes. Hoy sería el primer día de la novena del Divino Niño en Colombia. Y el primer domingo de febrero y de marzo y así hasta llegar al noveno mes que es septiembre. La fiesta del Divino Niño en Colombia es el primer domingo de septiembre que es el noveno mes. Y allá queremos mucho el Divino Niño y el Divino Niño le promete al Padre Juan Rizo: todo lo que me pidas por los méritos de mi divina infancia, yo te lo daré. ¿Ya qué bonito esto? Ojalá que nos enamoremos de la divina infancia de Jesús. Y algunos dirán, Padre, pero es que ya creció, crucificó y está en el cielo. Sí, pero todos estos misterios tenemos que adorarlos en Jesús de Nazaret.
adoramos su sangre, que por su sangre fuimos liberados, adoramos sus llagas, porque por sus llagas fuimos sanados, adoramos su nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, adoramos todos los misterios de Jesús. También tenemos que adorar los méritos de su divina infancia. Y Jesucristo no hubiese podido ser niño si no hubiese sido por ella que le dijo sí al Señor. Vea qué bonito esto. Ojalá que hoy entendamos la grandeza de llamar y reconocer a la Virgen María como Madre de Dios. La Theotokos, dice el concilio de Éfeso. Theotokos, Madre de Dios. Pero la palabra Theotokos no solamente se puede traducir como Madre de Dios, sino como la que engendra, la que da a luz, la que pare a Dios. Y esto es bonito, que nosotros lo tengamos en cuenta. Y como la Virgen María, mis hermanos y mis hermanas, es Madre de Dios, entonces el Señor Jesucristo le da un lugar privilegiado dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. El puesto privilegiado es que la Virgen María es Madre de Dios, de la cabeza de la Iglesia, pero también es Madre del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. Entonces, pensemos en el Calvario. San Ignacio de Antioquía decía, por allá en el año 107, después de Cristo, que la Virgen María al Calvario subió con un hijo al que ella había dado a luz, uno solo, nuestro Señor Jesucristo, y bajó con miles y millones de hijos representados en el discípulo amado, que es el cuerpo místico de Cristo. Porque ella es madre de la iglesia. La rosa mística que yo amo tanto, las hermanas que tienen ahí esa camiseta hermosa, la rosa mística, en el año de 1947, dijo: yo soy la madre de Dios y la madre de la iglesia. Ese título no lo aceptaba la Iglesia Católica. No hacía parte de la Mariología católica. Hasta que llega el Concilio Vaticano II. Concilio número 21 de la Iglesia Católica. Celebrado el año 1962 al 1965. Iniciado por su santidad León Juan XXIII y terminado por su santidad Pablo VI. Y en un documento sobre la iglesia llamado Lumen Gentium, sobre la iglesia, en el capítulo 8, el último capítulo de la Constitución dogmática sobre la iglesia católica le da el título a la Virgen de Mater Ecclesiae, de Madre de la Iglesia. Es la madre del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y después viene el Papa Francisco, que aquí algunas personas han escuchado hablar un poco mal del Papa y tienen una mala concepción del Santo Padre. Pero el Papa Francisco en el año 2018 dio un regalo para los que somos devotos a la rosa mística. Y el lunes después del domingo de Pentecostés se instituye la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia. ¡Ay, qué bonito esto! ¿Y por qué yo estoy hablando de María, Madre de la Iglesia? Porque no solamente es Madre de Dios, la cabeza de la Iglesia, Jesús, sino que es Madre de todos nosotros. Y algunos rezan el Ave María: Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. A mí no me gusta rezarla en público de esa manera, porque no me gusta cambiar las palabras del Ave María, pero mi oración personal sí la rezo de esa manera: Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, porque es Madre de nosotros. Vea qué grandeza tan bonita la de la Santísima Virgen María. Hoy pidámosle al Señor que nosotros nos podamos reconocer hijos de Dios, claro que sí, como dice Gálatas, pero también somos hijos de una buena madre, que es la Santísima Virgen María, que al decirle sí a nuestro Señor y al sostener ese sí hasta las últimas consecuencias, Dios le da esa hermosa misión de ser madre de su cuerpo místico, que estamos todos nosotros reunidos en este lugar. Ahora, para terminar, escúcheme muy bien. El dogma central de la Mariología católica es la maternidad divina. Y el Señor, como la tenía ya presupuestada, pensada, para ser la madre de Él,
entonces el Señor la crea inmaculada. El Señor no menoscaba su integridad, virgen antes, durante y después del parto, y el Señor se la lleva al cielo en cuerpo y alma. Son los 4 dogmas marianos. La Virgen está pidiendo un 5º dogma, que es la corredención divina, pero que no hace parte todavía de la Mariología católica. En algún momento, algún papa va a instituir este 5º dogma, yo lo sé, a no ser que el Señor venga antes por su iglesia. Entonces, por ser madre de Dios, es inmaculada. Por ser madre de Dios, es virgen antes, durante y después del parto. Y por ser madre de Dios, su hijo se la lleva en cuerpo y alma al cielo. Pero el centro de la Mariología católica es que la Virgen María es madre de Dios. Y ahora yo les digo una cosa. Una buena madre siempre defiende a sus hijos. Y si usted que está aquí, que está pasando, mis hermanos, por una situación difícil, una situación adversa, alguna enfermedad, algún demonio, algún problema, yo lo invito hoy a que usted se aprenda una oración de San Bernardo, donde dice: invoca a mi madre, invoca a María. Estás pasando por las tempestades de la tentación, mira a mi madre, mira a María. El demonio te está atacando, mira a mi madre, mira a María. La enfermedad llegó a tu vida, mira a mi madre, mira a María. Porque todo lo lindo que Dios puede hacer con nosotros, Dios por su voluntad ha decidido entregárnoslo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Por esta razón, en las letanías la llamamos como la llamamos. ¿Por qué le llamamos salud de los enfermos? ¿Por qué? Porque Dios quiere derramar su salud, pero lo hace a través del corazón de la Virgen María. ¿Por qué le llamamos Virgen del Perpetuo Socorro? Porque el socorro de Dios es perfecto y es perpetuo, y Él lo quiere entregar a través del corazón de la Virgen María. ¿Por qué le llamamos auxilio a los cristianos? Porque Dios siempre quiere dar su auxilio, pero lo da a través del corazón de la Virgen María. Y cualquiera que sea tu necesidad, búscala a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Porque Dios le ha dado una misión a la Virgen, que es recibir y entregar a Jesús. Y cuando tú vayas a la Virgen María, ella te va a llevar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.